Ambas partes son recurrentes, ¿no? Bien. El tribunal le va a otorgar 10 minutos para que hagan la presentación de sus recursos y sus conclusiones. En el caso suyo, colega, en esa parte usted va a introducir lo de la revisión. Sí. Sí, porque recuerde que la revisión, suponemos que usted tiene algún punto específico en su solicitud, y el recurso de manera puntual, cuáles son aquellos temas y aquellos puntos que ustedes tienen de manera concreta. Bien, así es que entonces el Ministerio Público para contestar los recursos 10 minutos. Sí. El Ministerio Público que lo está solicitando. Igual. Ok, bien, igual. Ok, bien. Entonces, de manera puntual, aquellos puntos que ustedes entiendan que ha fallado aquí el tribunal para nosotros verificarlo en la sentencia y dar respuesta oportuna. Entonces, vamos a iniciar con la parte querellante en la presentación de su recurso. Muy bien, señoría, muchas gracias. Ya pueden conservar el tiempo. Este proceso, señoría, es un proceso complejo y vamos a intentar hacer muy resumidamente lo que nosotros decimos en nuestro recurso, porque nosotros estamos en un 99% de acuerdo con la sentencia. Sí, es complejo, es complejo. Exactamente, es un proceso complejo. Así, no es complejo solamente por la técnica que hubo que utilizar en la investigación, sino que también es complejo porque fue declarado complejo durante el inicio de la investigación. Y por eso realmente recuerden que ustedes tuvieron que declarar admisible mi recurso con posterioridad, porque le llegó después, ya que el tribunal de primer grado pensaba que no era complejo, tuvo una confusión ahí, envió el recurso de allá primero, sin esperar que se venciera el plazo duplicado que establece el 370, ¿verdad? Muy bien. Entonces, señoría, miren, nosotros estamos, como decía, conteste con la sentencia en un 99%. Solamente tenemos dos medios que vamos a exponer en el día de hoy que van vinculados específicamente a dos asuntos. Número uno, y este es nuestro primer medio, que hubo una violación a la ley en cuanto a y a la pena constitucionalmente establecida, en cuanto a la pena que fue impuesta a la señora Johanna Madera. Nosotros entendemos que 3 años para los hechos que fueron probados fueron muy leves. La pena mínima que le fue impuesta a la señora Johanna Madera del Carmen fueron demasiado leves para el daño que ocasionó con sus maniobras que fueron claramente probadas en el tribunal de primer grado. Y para eso nosotros decimos en nuestros recursos que, número uno, el tribunal al momento de valorar la pena que le iba a imponer a la señora Johanna Madera del Carmen era que según el 339 ella tuvo un grado de participación directa pero no tan esencial, lo cual se contradice justamente en el mismo cuerpo de la sentencia cuando establece claramente que Johanna Madera no solamente fue una persona que mandó los textos a los padres que estaban involucrados en los grupos creados para extorsionarlos, para pedir rescate, para amenazarlos con secuestro de sus hijos, sino que también se trató de una persona que ha hecho una ideación, una maquinación fraudulenta para hacer todo un esquema criminal vinculado específicamente a crear una red durante varios días de envío de mensajes, de extorsión, de amenazas, no solamente a los padres de los niños involucrados, sino a toda una comunidad que fue el Colegio Mundo Creativo Montessori. Entonces, cuando comenzamos a pensar, bueno, pero dice el tribunal en un momento que ella, un grado de participación directo, sí, pero ¿qué tan directo fue? Totalmente directo. Quedó probado en primer grado que esta persona se dedicó a crear
todo un sistema para intentar evadir la responsabilidad penal. ¿Y cómo lo hacía? Porque primero fue la primera persona que alertó sobre los supuestos mensajes que estaban enviando, sobre la creación de los grupos que fueron probados, que se utilizaron para amenazar, para secuestrar y para extorsionar al colegio, a los padres y a la directora en sí mismo. Fue la primera que alertó y la primera que comenzó a tratar de colaborar con las autoridades para intentar de una manera quitarse de encima la persecución, pensando que no se iba a realizar una investigación como la que se hizo, de que se dio cuenta que efectivamente los mensajes salieron de teléfonos celulares que tenía ella en su posesión y desde la dirección de donde está su casa. Entonces, en ese lado entendemos que en cuanto a la participación y el grado de participación no debió verse de una manera leve como lo vio el tribunal de primer grado, sino que debió entenderse como lo que es, que hubo una maquinación, una ideación, una perversidad al momento de realizar los actos criminales que fueron comprobados en primer grado. Pero también luego, parte de esa ideación, de esa perversidad, se mostró en el grado que fue realizado los hechos tributales. Usted sabe lo que es utilizar fotografías de los menores que son compañeros de su hija que estaban en el colegio, para mandarlo a los grupos de los padres compañeros de su hija, amenazándolo de que le van a secuestrar a los niños. Eso, y no solamente eso, ya es altamente conocido por el tribunal, por la corte, porque es popularmente conocido, de las situaciones que tiene la señora Johanna Madera del Carmen con la testigo que fue de primer grado, Carla Fitch, que era secuente, sistemático, la suplantación de la identidad de la señora Carla Fitch. Entonces, ¿qué hacía ella? En esos grupos, en cada uno de esos grupos, mandaba la cédula de Carla Fitch y decía que era Carla Fitch que estaba extorsionando y que le estaba mandando a pedir dinero, primero 20,000 pesos, 100,000 pesos, luego pasamos a 200,000 pesos, 1,000,000 de pesos y demás. Entonces, en ese sentido, la perversidad con la que se manejó este asunto no se verifica claramente en la motivación que da el tribunal al momento de imponer una sentencia tan pequeña como 3 años de prisión para algo tan grave que involucra a menores, que involucra a la comunidad educativa, en este caso particular. Luego, ¿qué tenía que también valorar el tribunal de primer grado? El daño a la víctima y el daño a la sociedad. Este caso no se trata puntualmente de un delito económico, que digamos que quizás pueda haber afectado mínimamente a una empresa, como lo que conocimos inicialmente en el día de hoy, aquí que se conocieron varios cheques y fondos y demás. Este caso es un caso grave, porque este caso afectó no solamente la reputación, y yo lo voy a hablar más adelante, del Colegio Mundo Creativo Montessori, sino que afectó a toda una comunidad de padres. Cuando este corte vaya a revisar la sentencia, usted va a ver los testimonios de más de 4 madres que asistieron al tribunal y dijeron lo conmocionadas que estaban durante todo este tiempo, de cómo no podían enviar a sus hijos al colegio con seguridad, con tranquilidad, porque pensaban que le iban a secuestrar, porque tenían mensajes que desde el inicio de la mañana hasta finales de la tarde amenazando, enviando fotografías de los niños, circulándolo en la fotografía, y todo eso quedó comprobado por toda la mensajería de WhatsApp que fue aportada en primer grado. Entonces, el daño aquí fue un daño social enorme que tenía que haber sido evaluado conteste a los acontecimientos. Estamos hablando de niños y el Estado Dominicano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección efectiva de estos niños. Y cuando tenemos una persona que amenaza estos bienes jurídicos protegidos por el Estado, que en este caso serían la integridad, la salud, la vida y la educación de los niños, en realidad, debió haber sido valorado de otra manera la pena a imponer a la imputada Johanna Madera del Carmen. Y finalmente, sí tengo que decir, señoría, con relación a este primer medio, que la señora Johanna Madera del Carmen, al ser condenada a 3 años de prisión, no se cumple con el voto de la Constitución en cuanto a la finalidad de la pena. Yo voy a hacer aquí un pequeño aporte. Sé que muchas veces los tribunales y la jurisprudencia constitucional, la parte más bonita que siempre se ve es la parte garantista, lo que nos establece a nosotros que bueno, que la pena tiene, como dice la Constitución, tiene una función exclusivamente de reinserción social, pero no es así. La pena no solamente tiene una función de reinserción social, sino que también tiene al mismo tiempo una función retributiva, que es necesaria para poder recomponer la norma. Y dependiendo lógicamente de cuál teoría del delito usted se quiera escribir, usted podrá, si es funcionalista, para que la norma vuelva otra vez a ser integrada. Si es finalmente al estilo de Jacobs, obviamente que es la única manera de que la norma a sí misma se fortalezca y se reafirme a sí misma.
En cualquiera de los casos, al fin y al cabo, en la teoría clásica, la pena tiene una connotación totalmente retributiva y significa de castigo, para tratar de conseguir también otras finalidades ulteriores de la pena, que sería la prevención general y obviamente la prevención especial. Estamos hablando de extorsión a niños, perdón, a padres de menores de edad, de amenaza de secuestro, a una comunidad educativa que conmocionó al país, que se paralizó ese colegio durante unas semanas, salió en el diario, fue visto en las redes sociales, y ese comportamiento lesivo de un uso abusivo de las redes sociales y de la tecnología tiene que ser necesariamente castigado conforme. Y la finalidad retributiva de la pena no es un invento de Tiago Marrero, sino que ya ha sido establecido tanto por la Corte Constitucional de Colombia como también por nuestra Suprema Corte de Justicia. Y yo le voy a dar la referencia que están en nuestros recursos para acortar tiempo, no tener que leerse. En la página 11 del recurso de apelación nuestro, ustedes podrán ver los numerales 39 y 40, están citadas dos sentencias donde claramente se indica que una de las finalidades más importantes de la pena es el fin retributivo, es decir, el castigo como tal. Y la Suprema Corte de Justicia lo dice: la pena se justifica en un doble propósito, esto es, en su capacidad para reprimir y para prevenir al mismo tiempo. Con 3 años de prisión, que fue lo que se le puso a Johanna Madera del Carmen, no hay una retribución correcta del daño causado por los hechos probados. Ese es en cuanto a nuestro primer medio, señoría. No, de 30. No, pero no queda, por eso le dije que era complejo al inicio. El último, se lo digo rápidamente, 2 minutos de medio más. Bien. En cuanto al segundo medio, es sencillamente que una motivación insuficiente. La motivación insuficiente en cuanto a los daños civiles y los daños materiales que fueron ocasionados. Nosotros entendemos que el tribunal, y lo vamos a resumir rápidamente, primero no toma en cuenta que las personas morales sí sufren daños morales. Es decir, hoy día ya en la sociedad que vivimos en el día de hoy, tenemos una persona moral que no solamente sufren por temas reputacionales, sino que también puede ser, como vamos a ver próximamente con el Código Penal nuevo, por el tema al interno de cómo se puede manejar una empresa. Pero en este caso particular nosotros entendemos que el tribunal de primer grado no tomó en cuenta el daño reputacional que sufrió el Colegio Mundo Creativo Montessori. Porque le voy a decir lo siguiente, y con esto lo resumo: nadie quiere mandar a sus hijos donde sepan o crean que los pueden secuestrar. Nadie lo quiere mandar. ¿Quién quiere mandar a sus hijos a donde se supone que es un lugar seguro? No lo van a querer enviar. Por lo tanto, señoría, el primer elemento que nosotros discutimos en ese segundo medio es que efectivamente no se tomó en cuenta el daño reputacional enorme que sufrió el Colegio Mundo Creativo Montessori. Y un segundo elemento que también decimos es que el daño material que fue calculado en la sentencia no tomó en cuenta el lucro cesante. Es decir, a pesar de que el tribunal hizo un cálculo rápido de que hubo por lo menos 56 alumnos que no fueron inscritos durante un periodo determinado, y en cuanto a la matrícula promedio de eso eran 268.000 pesos, cuando calculamos y hacemos un cálculo rápido, el tribunal debió haber puesto la sanción que nosotros pedíamos, que eran 15 millones de pesos, porque 268.000 pesos promedio anual de matrícula por 56 alumnos que dejaron de inscribirse inicialmente, pues da lugar a 15 millones de pesos. Y ese es el lucro cesante que nosotros sí le demostramos al tribunal de primer grado, y que al momento de motivar y decir que era menos de ahí, pues fue insuficiente la forma que motivó. En tal sentido, señoría, esos son los dos medios de nuestro recurso, y vamos a concluir de la manera que sigue. Muy bien. Primero, que tenga bien acoger en todas sus partes el presente recurso de apelación por uno o por todos los motivos esgrimidos, y por vía de consecuencia, en aplicación del artículo 422, numeral 1, esta honorable Corte del Código Procesal Penal, esta honorable Corte de Apelación tenga bien proceder a dictar directamente en edición, fallando de la manera que sigue: a. Modificar el ordinal primero de la sentencia penal número 249-02-2024 SSN 00264 del 27 de noviembre de 2024, dictada por el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y en consecuencia condenar a Johanna Madera de Stanley a 7 años de detención. B. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia penal número 249, por referencias ya indicadas, y en consecuencia esta Corte tenga bien a condenar a Johanna del Carmen Madera de Stanley al pago de una indemnización ascendente a 25 millones, desglosado de la manera que sigue: 15 millones de pesos
a favor del Colegio Mundo Creativo Montessori SRL y 10 millones de pesos a favor de la señora Marcel Marí y Rizari Marrero. Tercero, que tenga bien condenar al pago de la costa del procedimiento a la señora Joana Madera del Carmen, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados concluyentes que afirmamos haberlas avanzado con modalidad, bajo la más amplia seguridad. El Ministerio Público para referirse al recurso del querellante brevemente y para que haga la presentación de la solicitud de revisión. ¿Usted no permite entonces que ya el Ministerio Público haga la contestación conjunta de ambos recursos? Si ustedes lo prefieren, hacen la contestación, entonces presenten la medida revisión para que ella se pueda referir. De acuerdo, de acuerdo. Se concluye lo... Hemos podido escuchar la petición del representante del Colegio Mundo Creativo Montessori, quien pide 7 años de prisión para Madera con el pago de 25 millones de pesos y 15 de estos para el colegio donde se ¿Ustedes prefieren cuando ella se refiere a eso presentar la más de 50 años tras lo sucedido en Madera dejaron de inscribirse y eso sería una pérdida millonarias. También el representante me aseguró que la condena la medida de coerción en cuestión colega, y ustedes lo saben, que aquí conocemos medida diaria. Vamos a escuchar. Naturalmente el Ministerio Público no podrá venir a plantear aquí la génesis de esto, porque no es el caso, sino cuál es el fundamento esencial que tiene para solicitar la revisión, porque es una revisión. Pero no va a contestar posterior a que ellos la presenten. Sí, usted lo va a contestar después. El tiempo suyo ahora, de los 10 minutos, es para que usted presente su recurso y va a contestar el recurso de la parte que le llama. Perfecto, honorable. Bien, de manera inicial nosotros vamos a presentar nuestros medios al respecto de este proceso. En nuestro primer medio que nosotros presentamos fue un error en la determinación de los hechos y la evaluación de la prueba. En ese sentido nosotros vamos a referir a un espacio lógico de los hechos que fueron presentados y dados como probados por el tribunal. El tribunal ACO estableció de manera errónea que había determinado que la señora Joana Madera era la propietaria y que había sido la persona que supuestamente había profinado estas supuestas amenazas en contra de esta institución. En ese sentido se presentaron 3 testigos que fueron tomados en consideración a la hora de determinar la validez de estos hechos y para decir que estos hechos fueron probados. El primer testigo se trata del señor José Ramón Victoriano, una persona que, José Ramón Victoriano Pérez. Uno de estos testigos es la persona que tiene una particularidad, una persona que al momento de presentarse al tribunal estaba sujeto a una medida de coerción por el mismo proceso por el cual estaba siendo sometida nuestra representada. El mismo proceso porque fue conocido en conjunto a él la medida de coerción de la señora Joana Madera. Es decir, que esta persona, aún siendo imputado, porque al momento de conocerse el juicio de fondo, continuaba siendo parte, estaba todavía impuesto una medida de coerción al respecto de él. ¿Qué pasa? Que cuando presentamos un testigo de esta naturaleza, el tribunal tiene que tener más cuidado. Este testigo presentó 3 versiones al tribunal. Una la presentó en fase de audiencia de medida de coerción y 2 diferentes en la misma audiencia de medida de coerción y una diferente en el juicio de fondo. En su primera versión, el señor Victoriano, quien dice ser el mensajero de la señora Joana Madera, dijo que compró un celular por instrucciones de esta y que supuestamente lo había dejado en la casa de ella y que nunca más volvió a saber del celular. La segunda versión que presentó en esa misma audiencia, el señor Victoriano dice que supuestamente él le había dejado el celular a la mamá de la señora Joana Madera. Increíblemente, en la fase de juicio de fondo, el señor vuelve y cambia su testimonio y dice que él supuestamente había entregado el celular a la señora Joana Madera. ¿Qué sucede, honorable? Aquí verificamos 3 versiones, pero otro aspecto importante que no se pudo determinar, y es que el tribunal ACO, estableció que supuestamente esta persona, Joana, era la propietaria del celular y que esto se aducía porque ella supuestamente le pagó por la compra de ese celular.
Sin embargo, dentro de la glosa procesal no reposa ningún documento que demuestre de manera fehaciente y más allá de toda duda razonable de que ciertamente la señora Johanna Madera le hubiese pagado a él la compra de ese celular. Más aún cuando éste dice que ella le hacía los pagos a través de transferencias bancarias. En ese orden vale establecer que este es un testigo que estaba sometido a unas condiciones especiales, por lo que su testimonio debería haber sido pasado por una mayor rigurosidad y verificación con otras documentación que pudieran respaldar que los hechos que alegaban eran ciertos, y sobre todo porque este testigo estelar presentó 3 versiones. Adicionalmente fue presentado uno de los testigos, que es el señor Oniel Ten Gómez, quien dice ser la persona que adquirió los 2 SIM para los 2 números de celulares. Estos 2 números de este testigo dice al tribunal que un día la señora Johanna Madera le pidió que fuera a comprar los 2 SIM y que él fue a un sitio, lo compró los 2 SIM el mismo día, que eran de Altiz y de Claro, y también dice que él luego volvió a la casa, se lo entregó a Johanna, y que cuando lo entregó vio a Johanna insertar el SIM en un celular TLC, mismo celular que el Ministerio Público imputa que fue utilizado para propinar las amenazas. ¿Qué sucede? Esto es un hecho completamente no puede ser corroborado. Las declaraciones, y sin embargo, fueron dados por cierto. ¿Por qué? Porque no pudo haber sido cierto que el señor haya comprado los 2 SIM el mismo día y haya visto que ella lo colocara en el celular TLC, porque los SIM se compraron primero de la misma compañía Claro, lo que demuestra la primera falsedad en su testimonio. Una persona... Bueno, estos testigos, el victoriano, es un testigo que estaba sujeto a una medida de coerción del mismo proceso de Johanna. Sin embargo, él no fue presentado como imputado en esa audiencia, sino que se presentó a Johanna, lo que pareciera yo debo aclarar primero que no fui la abogada de primer grado. Lo que pareciera es como si fuese que el Ministerio Público hubiese hecho un desglose del proceso y hubiera presentado una acción individual por él. Este testigo en la misma audiencia dice que él estaba sujeto a una medida de coerción, que él tiene presentación periódica, y la medida de coerción que a él lo retenía es en base a la misma resolución por la cual a la señora Johanna Madera fue impuesta medida de coerción. Que yo refiero a ese testigo, exacto. Entonces, volviendo con el señor Oniel Ten, nosotros queremos establecer que él dice tres falacias, varias falacias, porque ahora perdí el orden en el que lo estaba diciendo. Pero ¿cuáles dice? Una dice que vio que él compró los 2 SIM de diferentes compañías. En los reportes de suscripción que se presentan de los números que se utilizaron para las supuestas amenazas, son ambas de la compañía Claro, lo que demuestra la primera incoherencia en sus declaraciones. Segundo, este testigo dice que él vio a la señora Johanna poner el SIM en un celular TLC, lo cual resulta ser completamente ilógico. ¿Por qué? Porque los SIM cards fueron comprados en fechas diferentes, con varios meses de diferencia, demostrando así que este testigo nuevamente mentía al tribunal. Testigo que fue importante para la determinación de los hechos. ¿Qué pasa? Uno de los SIM fue comprado el 14 de julio del 2022. El celular fue comprado el 22 de septiembre. Y el último SIM card fue comprado el 26 de octubre. Eso quiere decir, magistrada, que la forma y el relato fáctico que hace este testigo resulta completamente ilógico, porque incluso él dijo que él vio a Johanna sacar un celular nuevo. ¿Qué pasa con este testigo honorable? Que el tribunal no consideró que al momento de emitirse el arresto a la señora Johanna, a quien le encuentran unas cajitas de SIM card es al señor Oniel Ten, testigo que fue utilizado por la fiscalía para guiar la investigación y que fue el que influenció toda la investigación de los peritos. Entonces vamos a pasar al siguiente testigo y este es uno de los testigos que va a hacer más claro este punto. Honorable, y voy a aclarar este punto. El Ministerio Público presentó un perito que hizo un análisis del uso del celular.
Este perito es un perito que establece, que le dijo al tribunal cómo se podía verificar si Johanna Madera era la persona o no que usaba el celular. Para eso este perito determinó que el celular se utilizó dentro de la celda 1143. Y yo quiero que ustedes recuerden la celda 1143. Esa celda supuestamente da dentro del radio donde vive la señora Johanna Madera. ¿Qué dice este perito? No podemos determinar que por el hecho de que estos celulares se hayan conectado a la celda 1143, fuera precisamente la señora Johanna quien lo utilizaba. Sin embargo, el perito dice que la forma en que ellos pueden determinar el uso del celular eran por 3 factores. Uno es a la hora que el celular se usa en la mañana, a la hora que se usa al mediodía y a la hora que se usa en la noche. Cuando nosotros nos vamos a las bases probatorias que establece, que presenta el Ministerio Público, se aporta la prueba B5, informe de investigación. Y en esa celda nosotros pudimos verificar que la celda desde donde se utilizaban en esos horarios, que era lo que podía ser determinable, quién tenía posesión del celular, era la celda 0051. Coincidiendo de esta forma que respecto a otro celular, la celda desde donde se utilizaba ese celular en los horarios que permitía presumir la persona detentadora de los celulares por lo que se hicieron las amenazas, era la celda 2926. Entonces, ¿qué sucede? Eso le daba al perito el patrón de quién era la persona. Queríamos hacer que el tribunal haga esa verificación porque resulta completamente incoherente que el tribunal haya establecido que Johanna Madera era la persona que probablemente tuviese el celular y que hubiese estado emitiendo las supuestas amenazas, porque además el tribunal omitió estatuir sobre una prueba presentada de manera objetiva que establecía que en la semana donde se realizaron las supuestas amenazas, la señora Johanna Madera se encontraba en La Romana. Esa prueba fue aportada, sin embargo no fue ponderada. En ese sentido, honorable, es por lo cual nosotros establecemos que existe un error en la valoración de la prueba. Otro punto que lo vamos a hacer más resumido para establecer es que hay una falta de motivación, la cual vamos a ratificar conforme lo ha establecido en nuestro escrito. Asimismo, los medios que hemos establecido respecto a lo que establece la querella presentada por la contraparte por una violación en el derecho de defensa no está representada, a no establecer una formulación precisa de cargo. Y con respecto a los planteamientos presentados en recurso de apelación presentada por la contraparte, queremos establecer al tribunal lo siguiente. Sí, señora. Sí, nosotros lo presentamos en primer grado, se presentó por los abogados en primer grado y aquí lo estamos ratificando en segundo grado. Sí, magistrado. Okay. Otro aspecto importante que nosotros queremos presentar al tribunal es con respecto a la presentación de la contraparte, y es indicarle al tribunal que la parte querellante ha querido establecer que la pena fue, vamos a decir, piadosa, que la pena de la señora Johanna ha sido piadosa. Sin embargo, es importante establecer que nosotros, lamentablemente, y que nosotros estamos claros de que el tribunal va a leer nuestro escrito, quisiéramos ponerle de manera clara cuántas falacias tiene esa sentencia y cuántos errores graves en contra de nuestras representadas se hacían, pero sobre todo la ciudadana que ella es, su comportamiento que está tenido, y sobre todo honorable porque estos dicen que ellos fueron víctimas y que has percibido un lucro cesante, y ese lucro cesante que el tribunal no lo calculó de manera correcta. Lo importante es establecer aquí que todo daño debe probarse. Y en esa audiencia, dentro de lo que nosotros establecemos en nuestros recursos, es que precisamente no se probaron los supuestos daños. No se aportaron pruebas objetivas que demostraran que supuestamente el colegio haya perdido estudiantes. Simplemente se presentaron argumentos. No se presentaron informes financieros que demuestren que el supuesto colegio haya percibido una baja en sus ingresos, ni tampoco se presentó documentación que acreditara que todos los padres que estaban ahí presentes realmente fueran padres de los niños que estaban inscritos en esa institución.
En ese sentido, honorable, nosotros entendemos que los argumentos de la contraparte resultan ser vagos, sobre todo cuando nos referimos a su recurso de apelación, el cual está huérfano de prueba. No hay ninguna prueba nueva que demuestre y haga asumible a este tribunal que la decisión sostenida por el tribunal anterior debe ser modificada en ese aspecto. Por lo que nosotros queremos concluir de la siguiente manera, y es solicitarle al tribunal la revocación de la sentencia anterior, ordenar la celebración de un nuevo juicio, así como los demás, así como la revocación de todas sus partes de la sentencia, la celebración de un nuevo juicio, por las razones que hemos expuesto y por haber acogido algunos de los motivos que hemos establecido, de las conclusiones respecto a la querella, que se decrete la inadmisibilidad de la misma, concretiza por la falta de concretización de formulación precisa de cargo, declarar en ese sentido, en caso de que el tribunal decidiera abocarse al conocimiento de la misma, revocar la sentencia anteriormente descrita, y como consecuencia de su revocación, declarar la inocencia radical y absoluta de la señora Johanna Madera. Condenar al pago de las costas de la parte, al pago a favor de la parte gananciosa, con distracción y provecho a favor de los abogados concluyentes. Bajo reserva con respecto a los medios de lo que respecta a la revisión de medida honoraria. Bien, Tiago, vamos a pasar con el Ministerio Público para que usted tenga la oportunidad, luego de yo hacer la presentación de la medida, de referirse al mismo tiempo. Muy bien. Ministerio Público. Bien, en estos momentos vamos a escuchar ahora la parte En el día de hoy nos Ministerio encontramos Público. frente a un recurso de apelación que interpone la defensa con relación a la sentencia que emitió el primer tribunal colegiado, que dio al traste con una condena de 3 años, así como también el pago de una indemnización. Resulta, señoría, que la defensa que la defensa, este está encendido. Sí, hay uno solo. En los medios que invoca, manifiesta error en la determinación de los hechos y la valoración de la prueba, y también invoca un segundo medio que es la falta de motivación. Vamos a iniciar por este primer medio que invoca la defensa. Manifiesta la misma que el tribunal acuo, en la decisión que emitió, no ha dado la correcta valoración a los hechos porque ha tomado en cuenta los testigos presentados por el Ministerio Público y no, algunos de los testigos ha referido a la misma y no los testigos que ha presentado la defensa. Y las pruebas también. Sucede que voy a tratar de hacer un uso racional de los minutos que nos han dado y me voy a referir puntualmente a los puntos, ¿verdad? Valga la redundancia, específicamente que establece esta decisión y las páginas en donde este tribunal, de manera organizada y lógica, le va dando la valoración a cada uno de los puntos que presentó el Ministerio Público en la acusación. En primer orden, tribunal, la defensa manifiesta que hay un testimonio que es el de José Victoriano, que entiende que no se corresponde con los hechos y que realmente es una persona que nunca ha estado vinculada con la imputada. Pero cuando nosotros nos vamos a los hechos probados en el tribunal, más allá de toda duda razonable y que llevaron certeza, verificamos que este testigo estableció ante el tribunal que realizaba labores de mensajería para la imputada y que comenzó a trabajar con la misma a raíz de una recomendación que le hace un miembro de la iglesia, que eso sucede a finales de la pandemia y que realizaba trabajo que él pagaba con su tarjeta
y que ella le reembolsaba, le hacía transferencias y de esa manera entonces el trabajo se realizaba con mayor efectividad. Esto se encuentra en la página 192 en el párrafo 40. Más allá, el tribunal, valorando las declaraciones de este testigo, establece que este señor José Ramón Victoriano confirmó haber adquirido el teléfono marca TCL y relató que en fecha 2 de septiembre del 2022 la imputada le solicitó que comprara un teléfono económico y funcional en una tienda de Claro, supuestamente con la finalidad de obsequiárselo a una señora. Es en esas atenciones que, dada esta instrucción por parte de la imputada, este testigo se dirige y adquiere el teléfono TCL por un monto aproximado de 7,000 u 8,000 pesos, el cual quedó claramente establecido que sí, este lo realizó con su tarjeta pues personal. Pero el tribunal no solamente se abocó a darle una valoración positiva a estas declaraciones, sino que aunado a esto, estableció este tribunal más allá en el 42, que el párrafo 42 me refiero, que todas estas declaraciones de este testigo fueron corroboradas por las informaciones extraídas desde el teléfono celular marca Dully, color negro con gris que utilizaba y que le fue ocupado el 26 de noviembre del 2022, que fueron emitidas esa información, fueron extraídas y colocadas en un informe que tiene la numeración de 0791, bien se especifica en la decisión, y fue sometido a la ponderación del tribunal. En esas extracciones de ese celular se puede verificar las conversaciones vía WhatsApp entre la imputada Joana Madera García durante el periodo comprendido 5 de abril y 23 de noviembre del 2022 a través de los números 829-404-2309 y 849-912-2309, ambos registrados a nombre de la compañía Altis. Sucede, tribunal, que importantísimo también acotar que es en el punto 43 de esta decisión, el tribunal continúa estableciendo que no solo pudo establecer la relación laboral entre este testigo y la imputada que compra el teléfono TCL desde donde salieron las amenazas, sino que cuando se realiza el allanamiento en la casa de la señora Joana Madera, se puede colegir que se ocupó un recibo del Banco de Reservas, el cual tenía un monto de 4,000 pesos a nombre de José Manuel Ramón Victoriano, así como una transferencia un envío vía Vivenca por un monto de 6,480. El tribunal es importante establecer esto porque la defensa manifiesta que no fueron valorados o que fueron valorados erróneamente y que no hay ningún tipo de vinculación. Y más allá de toda duda razonable, he querido establecer al tribunal donde en las páginas y los párrafos de la decisión el tribunal acuo establece la valoración que le da a cada una de las pruebas que presentó el Ministerio Público. Sí, pero es bueno que es bueno que nos conduzca, que no puede conducir a la decisión y nos identifica dónde está la respuesta a la realidad de la palabra. Si nos vamos a esa discusión realmente
Perfecto. Sucede que, sí, tribunal, nosotros estamos tratando de ser lo más sucintos. Esto es un caso complejo, esto es un caso que realmente la conducta reiterada de la imputada en tratar de tergiversar los hechos, en tratar de escabullirse y decir que todas las amenazas proferidas fueron ocasionadas por otro, es el modus operandi. Ella, pues, adquirir teléfono, chips y colocar una identidad o usurpar una identidad y luego colocar una denuncia y decir que ha sido otra la persona. Esto también quedó perfectamente evidenciado y el tribunal lo valoró porque la imputada, a través de su defensa, presentó todas estas denuncias como prueba. Y el tribunal, con respecto a esto, en el punto 78, vamos a darle la página, de la página 208, pasa que esto es un ejercicio que no es tan sencillo de hacer, perdón, el párrafo 90 y el párrafo 91 de la página 212 establece claramente el por qué valoró negativamente esas denuncias que aportó la defensa. Y más allá estableció que la incredibilidad, y me permite el tribunal, obedece a un patrón de conducta reiterado, orientado a obstaculizar la correcta interpretación de los hechos y desvirtuar su verdadera responsabilidad en los mismos. Siendo así, de esta manera, evidenciamos que el segundo medio queda totalmente destruido en el sentido de que ha sido una sentencia que no solamente ha sido motivada correctamente, motivada en derecho, sino que toca cada punto que se llevó a cabo en ese juicio oral, público y contradictorio.